Alemania elige un nuevo gobierno. Rara vez ha estado la población tan insegura. En los últimos años ha quedado claro que la política no ha resuelto, ha aplazado y aparcado muchas cosas. Pero ¿a dónde nos dirigimos? ¿Vienen tiempos de cambio o de estancamiento? Hemos visitado a gente preocupada por estas cuestiones en toda Alemania. Krass. Impresionante. Boah. Ja, krass. Und da unten liegen die Impresionante. Y Häuser, ahí die da abajo standen. están las casas que antes estaban Hier arriba. standen noch 1, 2, 3, Y 4, allí 5 había una, Häuser dos, neben tres, dem 4 casas Braunhaus junto a la verbunden. marrón. Aquí Hier, está la puerta die de entrada de Eingangshaus von dem una Haus, que das ya hier no gleich está en pie. steht. Und die haben die Y Häuser han einfach derruido platt las gemacht und casas y han reingeschoben. echado abajo los escombros. Eigentlich, wenn Por ich eso es hier un so milagro drüber que nachdenke, nadie hätte eigentlich falleciera schief gehen aquí, müssen. sin aviso Ohne alguno. Warnung und Este es el parque de bomberos. das ist das Feuerwehrhaus. También se inundó. Das stand auch unter Por Wasser, eso no deswegen pudieron konnten die accionar keine las sirenas. einschalten. Und jetzt Y ahora nos toca también a nosotros en Alemania. Se nota que el cambio climático no solo tiene lugar en cualquier otra parte, sino también aquí, exactamente aquí. Er ist halt hier, also genau auch bei uns. A mediados de julio hubo inundaciones históricas en Alemania Occidental. Más de 180 personas murieron y algunas continúan desaparecidas hasta hoy. También la localidad de Blesem resultó afectada. Un hundimiento de tierra creó un cráter gigantesco. El cambio climático es ahora el gran tema electoral. Y Raphael Rill es un damnificado que ya no puede retornar a su vivienda. Es una pena que tenga que marcharme, pero mi tierra también se ha ido. Todo ha desaparecido. Verena Bajus pudo salvarse de la riada con su automóvil junto con sus hijos y animales. Quiere volver lo antes posible, pero siguen teniendo miedo. Es el hogar familiar, pero ya no es un hogar seguro. Y es simplemente un caos. No entiendo mucho de política. Hablan mucho y luego nunca cumplen. Por eso ya no me molesto en escuchar. Lo que sí pasa ahora es que me preocupo más. Me informo más de lo que dicen los distintos partidos y de lo que realmente planean en términos de cambio climático. Yo diría que la política ha hecho oídos sordos ante el cambio climático con frecuencia en los últimos años. Se ha mostrado muy reservada. Y ahora nos pasan la factura, porque esas catástrofes también se producen en nuestro país. No hay que despertarse siempre cuando es demasiado tarde. Esto también cuenta para él. Thomas Erndl, diputado por Deggendorf de la bávara y conservadora Unión Social Cristiana. Al fin y al cabo, su partido ha estado en el gobierno durante los últimos 16 años. ¿Por qué no hacen nada por el clima? ¿Que por qué no hacemos nada por el clima? Llevamos muchos años haciendo mucho por el clima. Se nos acaba el tiempo. Mi generación, mis nietos. El despertar y los revolucionarios, no estoy convencido de que ese sea ahora el camino adecuado. Debemos ganarnos a la gente. No ayuda nada que los pocos absolutamente convencidos vayan por delante a una velocidad que deja atrás a la mayoría.
También Deggendorf sufrió unas inundaciones catastróficas. La riada de hace 8 años obligó a miles de personas a abandonar sus hogares. Sin embargo, en aquel momento solo unos pocos culparon al cambio climático. Ahora todos están de acuerdo. Hay que hacer algo. ¿Pero qué exactamente y a qué precio? Si encarezco mucho la movilidad, me veré confrontado con complicados asuntos sociales. Y el hecho de que mucha gente pueda permitirse viajar en avión es un gran logro social. Ya no se trata de un privilegio de unos pocos como en los años 50. Y no veo ninguna manera de renunciar a estos logros. Comentarios como ese enfurecen a Pierre Cizelle. Este estudiante de 22 años de Erfurt participa en el movimiento climático Fridays for Future. Pierre Cizelle y sus compañeros dicen que los mayores están jugando con su futuro. Por eso preparan una gran manifestación para el viernes justo antes de las elecciones. Nos estamos precipitando al abismo con una sonrisa en los labios. Nuestra generación no tiene lobby. Creo que ese es el problema. Al fin y al cabo, los intereses de mucha gente mayor en Alemania están mejor representados institucionalmente que los intereses de los jóvenes. Erfurt, en el este de Alemania. Una ciudad cuya estructura de edad coincide exactamente con la media alemana. La mayoría de los electores tienen más de 50 años. Los jóvenes son minoría. ¿Qué hacer entonces? Para Pierre Cizelle no tiene sentido afiliarse a un partido para tratar de cambiar las cosas. Creo que el papel de mi generación es tratar de hacer presión desde fuera, porque los partidos son muy estáticos en su estructura, hay que recorrer un largo camino, desde las agrupaciones locales a pegar carteles, hasta que uno tiene la impresión de poder influir en las decisiones, y eso frustra a muchos jóvenes. Hiva Thun-Nordkoesa no piensa frustrarse. Se afilió a los socialdemócratas a los 16 años y ahora a sus 21 es diputada por los socialdemócratas en el Parlamento local. He preparado un par de cosas. Aquí están tus folletos. La cuestión es cómo bajarlos. Cárgalos. ¿En serio? Más jóvenes en el Bundestag es lo que exigen Hiva y las juventudes socialdemócratas aquí en Offenbach. Por eso hacen hoy campaña en la calle. El plan ahora es tomar nuestro buen humor y recorrer el Meno río abajo. Luchamos para tener voz de una vez por todas, para que no digan que los mayores deciden sobre los jóvenes, sino que tomamos también la iniciativa. Se trata de nuestro futuro. Y creo que si bajaran la edad para votar de los 18 años a los 16, eso podría también cambiar mucho. No lejos de los rascacielos de Frankfurt está el barrio de Hiva Koesa, Frankfurt-Offenbach. En este distrito electoral conviven más de 150 nacionalidades distintas. Muchos de los nuevos migrantes son jóvenes. Pero también en el Parlamento Comunal son otros los que llevan la voz cantante. Incluso aquí, donde la mayoría de la sociedad es diversa, nuestro Parlamento no lo es. Nuestro Parlamento es mayoritariamente mayor, blanco y masculino. Y eso a pesar de que la población es diversa y joven. Pero muchos de ellos no pueden votar porque no quieren renunciar a su antigua ciudadanía.
Me he criado aquí en Offenbach, pero no puedo votar aquí porque solo tengo pasaporte turco. Muchos quieren votar, pero no pueden porque tienen otra nacionalidad. A unos 10 millones de personas en Alemania les sucede lo mismo. Aunque viven, trabajan y pagan impuestos aquí, y los que pueden votar son con frecuencia ignorados. La gente de mi comunidad, es decir, con trasfondo migratorio, está abierta a hablar de ello. Pero el problema es que nadie quiere dialogar con ellos. Muchos se dirigen a un grupo determinado de gente porque piensan que tienen derecho a votar. Se dirigen simplemente a gente de piel blanca. Pero no se presta atención a los que, por ejemplo, se ven como yo. ¿Chocolate con ají? ¿Bien picante? No. Popcorn. Ja. Nicht so viel. 3, da ist doch nichts drin in den Tüten. El comedor social de Duisburgo atiende semanalmente a unas 2.000 personas, pensionistas, pobres, desempleados, migrantes. Reciben alimentos donados, cosas que de otra manera no podrían permitirse. Duisburgo-Hochfeld, en el extremo oeste de Alemania. En la región del carbón y el acero, muchos han perdido sus empleos en las últimas décadas. Hoy casi el 70% vive de las ayudas estatales. Es el distrito electoral de mayor abstención. En las últimas municipales, solo 1 de cada 5 acudió a las urnas. No sabría a quién votar si tuviese que hacerlo. Ninguno hace nada. Lo mismo el SPD que la CDU. Nadie pregunta a la gente normal. Deciden lo que les da la gana. Estoy muy decepcionada. Siempre he votado, he hecho todo lo posible, pero ¿qué nos espera después? Solo quieren que paguemos. No, ya no voto. Günther Spikowski dirige el comedor social desde hace 13 años. Los pobres tienen otras cosas de las que preocuparse además de votar. Y creo que la política y la gente cada vez se distancian más entre sí. A quien tiene que preocuparse hoy de cómo llenar su refrigerador, no le interesa a quien gobierna en el lejano Berlín, si es el SPD, la CDU o quien sea. En el banco de alimentos ven que el número de marginados sociales es cada vez mayor. ¿Acabará la gente defendiéndose? ¿Debe la política temer la ira de los pobres? Creo que la frustración está aumentando, pero no creo que cambie nada de forma significativa, porque los pobres no son los que pueden cambiar las cosas. Lo repito, si tienes que preocuparte por el pan de cada día, no puedes organizar una revolución. Muchos se sienten inseguros. Los problemas son evidentes. Pero ¿por qué no se abordan? ¿Por qué tarda todo tanto? ¿Y a quién hay que votar? Deggendorf, en Baviera. Thomas Erndl recorre su distrito electoral. En Deggendorf, su partido perdió un gran número de votantes frente a la populista Alternativa para Alemania en las últimas elecciones federales. Ahora quiere recuperarlos. En Igensbach se reúne con la Asociación Local de Veteranos y Reservistas. ¿Dónde serviste? En Freyung. Me reclutaron para el servicio militar básico y más tarde pasé a hacer la formación para oficial de la reserva.
La política no me interesa. ¿Por qué? Porque si escuchas a los políticos y las noticias te dan úlceras de estómago. Es así. Por ejemplo, la incapacidad de nuestros políticos. Da igual el partido. Y lo dice aunque estoy a su lado. Pero es verdad, admítelo. Como persona eres un tipo estupendo, pero tu partido no me interesa y la política no me interesa. De acuerdo. Erndl tiene que convencer a muchos electores, y no siempre es fácil, sobre todo cuando algunos consideran que su partido es demasiado de izquierdas. Debo decir que el ambiente es muy de derechas, aunque no siempre hay que votar necesariamente a AfD. Giramos demasiado a la izquierda, pero tampoco se puede votar a la derecha, porque los partidos ya no están ahí, falta el centro razonable. Creo que la región se vio especialmente desbordada por la crisis de los refugiados, con la situación de los refugiados. Y por otro lado, pienso que AfD ha conseguido con éxito movilizar a la gente que antes no se preocupaba por la política. En 2015 llegó a Alemania casi 1 millón de refugiados. En Deggendorf se construyó un gran centro de acogida. Con más de 80.000 refugiados, fue el primero de Alemania. La intérprete Nermin Jenetske ayudó desde el principio. Entretanto, el recinto está vallado. Dijeron que por la seguridad de los refugiados, porque en Deggendorf hay un elevado número de seguidores de AfD. Hay mucha xenofobia. Es para la seguridad de los refugiados. También aquí dentro. ¿Ven? Aquí dentro es igual. Así que los refugiados no tienen posibilidad alguna de salir de aquí si la valla y todo lo demás está cerrado. Ninguna posibilidad. No es fácil. Es todo complicado aquí. ¿Por qué es difícil? Porque no hay libertad. Solo en el interior del centro. Muchos tienen enfermedades psíquicas. Porque llevan mucho tiempo encerrados, sin trabajar ni ir a ninguna parte. Son todos unos racistas. Ellos son racistas. Si quieres hablar con alguien, nadie te escucha, ¿entiendes? Eso me deprime cada vez más. También los padres de Hiba Tun Norkoisa llegaron como refugiados. La familia tuvo que abandonar su hogar en Pakistán al ser perseguidos por su religión. La propia Hiba nació en un centro para refugiados en el este de Alemania. Mis padres tuvieron primero que llegar aquí por su cuenta y sin ninguna ayuda. No conocían el idioma. Fueron acogidos primero en un centro de Brandeburgo, que se encontraba en medio de un bosque, donde también había nazis. Fue terrible para ellos, absolutamente terrible. A veces escucho a mi madre contar sobre el lugar en el que vivíamos, del albergue. Lo seguimos llamando albergue porque esa fue la primera palabra que aprendieron mis padres en alemán. Siempre cuentan que era un lugar que daba miedo. Y ahí se ven las consecuencias que esto tiene. ¿Cuánto puede durar el efecto?
Me doy cuenta de que cuando llueve lo primero que hago es consultar el mapa de riesgo de inundación en mitad de la noche. Cada helicóptero que veo volar me hace pensar, ¿qué hacen? Falta simplemente un hogar seguro. Los daños en las regiones inundadas son enormes. Al mismo tiempo, las víctimas de las inundaciones también tienen una experiencia completamente diferente y nueva. Experimentan solidaridad, simpatía, amistad. Algo que muchos habían echado de menos los últimos años. Lo que encuentro realmente sorprendente es la cohesión social de toda la gente, que realmente vienen de todas partes y quieren ayudar. Y la unión en el pueblo. Antes no conocía a nadie, en realidad a pocos. Y ahora existe una unión. ¿Cree que la gente actúa más rápido que la política? ¿Que puede resolver la política y que no? El distrito electoral del conservador Thomas Ernst. Berlín está a 600 kilómetros. Pero muchos sienten que los separan mundos, sobre todo cuando se trata de Internet. Para los empresarios de la región es un enorme problema. Lo que me preocupa sinceramente es que llevamos años luchando para conseguirlo y que este poste de radio sigue sin funcionar. Cuando leo en el periódico que hasta 2025 entrará en funcionamiento la red 5G y aquí seguimos sin tener una comunicación adecuada para el celular, entonces no sé cómo pretenden que funcione. Tenemos todavía algunas áreas sin cobertura y por eso los políticos nos esforzamos para que se cubran esas zonas. Pero hay resistencia en muchas localidades donde se quiere instalar una antena. Y entre nosotros hay también demasiados esotéricos. La infraestructura es un tema importante en el que hay mucho que hacer. Sin una conexión rápida a Internet, Pierre Cicel no habría podido estudiar durante la pandemia. A lo largo de 3 semestres no pudo ir a la universidad. Las clases se daban todas de forma digital. El COVID ha exigido mucho tanto a estudiantes como a escolares. Yo también perdí mi trabajo a tiempo parcial, por ejemplo, en la gastronomía. Conozco a algunos a los que perder su trabajo les impidió seguir sus estudios. Muchos han tenido que interrumpirlos o incluso dejar de estudiar. Pero tengo la impresión de que se ha hecho poco. No me parece que todas las escuelas hayan recibido filtros de aire para las clases o que se hayan puesto a disposición a nivel general posibilidades técnicas para las clases virtuales. Al final hay dos polos opuestos en el tema de las escuelas. Los unos que dicen que estamos locos por encerrar a los alumnos, que necesitan contactos y la convivencia. Y los otros que consideran una locura enviar a los alumnos al colegio, que así llevan las infecciones a las familias. Y no hay forma de reconciliar esos dos polos. Hi, bin Hiva, freut mich. Nasib, grüß dich. Wer bist du denn? Ich bin Nasib Yabak. Nasib, freut mich. Para Nasib, de 5 años, y su padre, el mundo se derrumbó durante la pandemia. Recibieron ayuda en esta oficina de asesoramiento en Offenbach. Türkçe cevap verebilirsin, tercüme edeceksin. Emin Yamak cría solo a su hijo. La doble carga del trabajo y la atención al pequeño le desbordaron hasta el punto de perder su empleo.
Sin la ayuda del centro de Mehmet Harmanchi, no habrían podido hacer frente a las muchas solicitudes. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Tienes una así? ¿Qué es? Una gorra. Und diese Kleidung. Quizás una, muy bien. Diese Genau. Pera, arriba. Birne, genau, die Birne, die oben ist. Warte mal ganz kurz. A Mehmet Harmanchi le parece fatal que Alemania gaste tan poco en educación. Papa. So, Nassib, jetzt fragst du Papa. was ist das? Das ist ein Teddy. Was ist das? Importantes reformas se han aplazado. La pandemia ha vuelto a dejarlo claro. Las generaciones no disponen de tiempo. Un niño como Nassib no tiene tanto tiempo como para que dentro de 5 años se decida que hay un jardín de infancia de inclusión para todos, que hay suficientes especialistas. A Nassib y su padre Emin no le sirve de nada. Mi deseo es que se reaccione más rápido, que el dinero fluya con más rapidez. Hiba Koiza no lleva mucho tiempo en política. Sabe que también tiene que presionar a su propio partido, los socialdemócratas. Somos impacientes porque ya no queda tiempo. Y si se quiere, también se puede tomar una decisión. Creo que mi resistencia es importante, pero por otro lado la presión debe partir de nosotros y para eso hay que ser impaciente. Son unas elecciones de las que muchos esperan que traigan cambios, que se aborden por fin los problemas. A veces las consecuencias de no hacer nada, de aplazarlo todo, son drásticas. Pero ¿cómo queremos vivir en el futuro? Deseo que en 10 años asumamos en Alemania la responsabilidad por el cambio climático. Quiero un país seguro para mis hijos. Quiero vivir en un país, vivir en una región que haya asumido las oportunidades del futuro, que ofrezca perspectivas a los jóvenes. Mi país ideal es un país bastante internacional. Me gustaría ver más caras, me gustaría escuchar más historias. En el país en el que me gustaría vivir en 10 años, los jóvenes no deberían salir a la calle para exigir justicia climática. Simplemente un país que ofrezca un buen hogar sin tener en cuenta las nacionalidades, que ofrezca una buena patria.